puntos calvinistas o los 5 puntos del calvinismo. Voy a continuar con la segunda parte. Me quedé la semana antepasada. ¿Me quedé en cuál punto? ¿Se acuerdan? 2, pero ¿cuál es? La elección ¿qué? Incondicional. De tal forma entonces que la elección incondicional, ¿qué significa? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué significa la elección incondicional? Que no tuvimos que hacer nada para ser elegidos, solamente le plació a Dios hacerlo. Ok, entonces cumpliéndose lo que la Escritura dice, que fue por su puro beneplácito, porque Él quiso hacerlo así, porque Él lo decretó así desde antes de la fundación del mundo, es que somos salvos. No nos condicionó para salvarnos. Imagínate, hermano, si estando ya en Cristo somos torpes, si estando ya en Cristo no hacemos las cosas que glorifican a Cristo, imagínate si nos hubieran condicionado para salvarnos. ¿Quién sería salvo? Estaríamos en un gran problema, ¿no es cierto? Y el primer punto, ¿cuál es? La depravación total. ¿Qué es esto? El hombre es pecador y hace lo malo por naturaleza. El hombre es pecador, hace lo malo por naturaleza y no puede aportar absolutamente nada para su salvación. Lo único que aporta es su pecado para ser perdonado. Lo único. El hombre no aporta nada para ser salvo. No sé quién se quedó con mi chamarra. ¿Oscar? En la bolsa derecha traigo un paquetito de Kleenex. Si me hacen favor de pasármelo, por favor. Entonces, el primer punto es... Otra vez, el primer punto es ¿qué? La depravación total. El hombre está totalmente incapacitado moralmente, espiritualmente, para aportar algo para su propia salvación, ¿cierto? Sí. El segundo punto entonces es la elección incondicional. Dios no me condicionó para salvarme, sino más al contrario, porque a Él le plació, según cita el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículos del 28 en adelante. Ahí lo vemos con mucha claridad. El tercer punto, ¿cuál es? Muy bien, ese no te lo he dado, por eso no te lo sabes seguramente, aunque te lo deberías de saber. Expiación ilimitada. Expiación ilimitada es el tercer punto de los 5. Antes de comenzar a poder explicar este texto, te voy a pedir, hermano, que una vez más apelemos a nuestro Dios para que toque nuestros corazones y entendamos su hermosa palabra. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por toda tu bondad, tu amor, tu provisión, por todas las cosas que te ha placido darnos y por las que te ha placido no darnos también, mi Dios, muchas gracias. Te queremos rogar en el nombre de Cristo que como un cirujano, tu hermosa palabra penetre con precisión hasta lo más recóndito de nuestro ser, para poder comprender estas verdades bíblicas, para que sea restaurado nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, para que entonces, Padre, con pensamiento, con obras, podamos darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te ruego en el nombre de Cristo que me uses, mi Dios, que este siervo torpe de lengua pueda exponer tu hermosa palabra con claridad, con puntualidad, con compasión, con amor, con autoridad, porque es autoridad tu palabra. Ayúdame, Dios, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, no sé por qué se me quiere aflojar el cerebro y se me empieza a escurrir por las fosas nasales. No sé por qué, ¿no? Entonces, si no escuchas algo raro, no te preocupes. Ok, el tercer punto entonces, hermano, es la expiación limitada. Esta doctrina no solamente nos trae al tema central de los 5 puntos calvinistas, sino que también nos trae a la realidad central del Evangelio.
Esto es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esto no es accidental. Los teólogos en aquel tiempo que asumieron la tarea de defender las verdades de la Reforma protestante en contra de los ataques del partido arminiano, fueron siguiendo una línea bíblica, lógica en sus formulaciones, habiendo llegado así al eje mismo de la salvación. Dicho de otra forma, estos 5 puntos calvinistas tienen su base en la Biblia. Y si tú lo estudias en todo su contexto, te vas a dar cuenta que sí hay una expiación limitada. Podemos hacernos preguntas: ¿Cristo murió por todos o por algunos? ¿Por quiénes murió Cristo? Ante todo, ellos, los teólogos, podían haberse estado preguntando: ¿quién ha de ser salvo? La respuesta es nada más y nada menos que el hombre. Hace algunos años un niño se me acercó y me dijo: pastor, los perritos cuando se mueren, ¿van al cielo? No. Ay, ¿por qué, pastor? Si yo quiero mucho a mi perrito. Sí, pero no va al cielo porque Cristo no murió por él. Tan fácil como es. ¿No es cierto? Por más que ames a tu perro, por más que lo sientes a la mesa contigo, se va a ir a otro lado. ¿Cierto? Spurgeon decía lo siguiente, pensando en el texto de Romanos en el capítulo 9, versículo 11. Vamos allá, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Nota, entonces hay una expiación limitada. Está hablando aquí perfectamente de estos gemelos, de estos mellizos. ¿Quiénes eran? ¿Quién era el más grande? ¿Y a quién salvaron? ¿De quién depende? De Dios. Dios ya los había escogido así desde antes que nacieran, ¿no es cierto? Sin embargo, como dice Spurgeon, esta elección solo marcó la casa donde la salvación llegaría. Todavía se requería una completa, perfecta y satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. Así Dios podría ser no solo un Salvador, sino un Dios justo y Salvador. Esta expiación, como todos nosotros reconocemos, fue consumada a través de la sumisión, escucha, a través de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde Él sufrió bajo la justicia de este Dios justo y obtuvo la salvación que Él como Salvador había ordenado. Entonces, la cruz es la cruz, y sin duda todos nosotros aceptamos esto. Cristo llevó el castigo y obtuvo salvación. Fin de la cita. Esto es lo que dice Spurgeon. ¿Por qué limitada? En la semana, específicamente el viernes, fuimos a predicarle a un vecino, el que nos hace las cosas de madera. Es una cita que se había postergado desde el día del temblor, el 19 de septiembre, hasta apenas el día viernes pasado nos sentamos con él. Y me empezaron a hacer preguntas, obvio, acerca de la Biblia, qué dice Dios, por qué pasan cosas. Y hermano, fui a leerles el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, y mira, mi vecino lo entendió. Y espero que a ti y a mí no nos cueste trabajo entender cómo es esta expiación limitada. Quiero que notes, hermano. Si nosotros leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13, ahí lo encontramos. Fíjate lo que dice. Lo voy a leer. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Nota, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Ahí viene. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Nota las palabras, por favor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? El mundo, la creación. De eso viene hablando, ¿cierto? Ahora nota. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Ahora nota la elección de parte de Dios. ¿Por qué llegó a los judíos? Porque era el pueblo de Dios. Porque era a ellos a quienes les habían dado la promesa de un Redentor. Nota la elección de Dios, hermano. Nota, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí parece que lo abre, ¿cierto? Ahora nota las palabras que siguen, son puntualísimas. Nota. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pum, lo hizo chiquitito. Chiquitito lo hizo. ¿Te das cuenta cómo es una elección limitada? Le explicaba yo esto a mi vecino el viernes y lo entendió a la primera. Dijo, entonces nada más se salvan los elegidos. Yo nunca le hablé de elección, nunca le hablé de nada de eso. Y él dijo, entonces solamente son los elegidos de Dios los que se salvan, los que han creído en el nombre del Hijo de Dios, única y exclusivamente. No hay más. Wow. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Dios no está obligado a salvarlos, hermano. Brincamos nosotros la raya solo por Dios, por una actitud soberana de Dios. Ni tú ni yo tuvimos nada que ver ahí. Voy a darte un ejemplo. Encontramos en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo va camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Qué pasa? ¿Va Pablo solo? No. Van otros con él. ¿Y qué pasa con Pablo cuando va camino a Damasco? Un rayo de luz le resplandece, de tal forma que Pablo, algunos dicen que se cayó del caballo, otros dicen que no. La Biblia dice que se postró en el suelo. No dice que se haya caído de un caballo. Ahora nota esto. Esto es lo que quiero que notemos. La Biblia no dice que Pablo se cayó de un caballo, pero sí dice que iban varios con él. ¿Cierto? ¿A cuántos salvaron? Nada más a Pablo. Wow. Qué interesante, ¿no? Abraham, ¿de dónde era? ¿Cuántos habitantes pudo haber tenido Ur de los Caldeos en el tiempo de Abraham? ¿A cuántos salvaron? ¿Es una elección? Está a lo largo de toda la Biblia, hermano. ¿Cierto? Así de sencillo. Así de sencillo. Está limitada. Nosotros afirmamos que esta es la postura que realmente hace justicia al propósito de Cristo al venir a esta tierra para morir en la cruz
y llamará su nombre Jesús. Nota otra vez cómo lo reduce. Porque Él salvará a todo el mundo de sus pecados. Esa es la narración bíblica que encontramos allá en Mateo en el capítulo 1. Porque Él salvará a quién? A su pueblo. ¿Es limitado o no? Si me hace que este pastor, quién sabe qué fumó, que ahora me está hablando de otra cosa. No, hermano. Ahí dice. Y para muestra un botón, ¿quieres que lo leamos? Mateo en el capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Es un texto que me encanta, hermano, y me encanta usarlo ahorita en estas fechas que se aproximan, porque todos quieren saber acerca del nacimiento de Jesús. Todos. Y nota, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estoy leyendo la Biblia, hermano, Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está, hermano, otra vez. Y se nos aparece. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros lo podamos entender. Ahora nota lo que dice Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amados. ¿Por qué puse este, hermano? ¿Te acuerdas? Oh, sí, es este. Ya, es que. Ok, ahora nota lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, elección limitada. Cristo amó a la iglesia. Entonces, pregunta, con este texto que acabamos de ver aquí en Mateo, capítulo 1, y con lo que estamos leyendo en Efesios en el capítulo 5, ¿por quién murió Cristo? Wow, y se abre solita la Biblia, ¿no es cierto? Su iglesia, solamente por ella. Es una expiación limitada. Nota, Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Bueno, desde el 23. Dice, Romanos capítulo 4, versículos 23, Romanos capítulo 4, perdónenme, versículos del 23 al 25. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Está hablando en pequeño. No es una salvación universal. ¿Ok? Esto es importante que nosotros lo podamos entender, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque es una salvación que nos es otorgada única y exclusivamente por Dios. Un pasaje que está lleno de esto, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Yo sé que tú puedes estar pensando, no, pero es que yo decidí por Cristo, yo lo acepté. No, no es así. Juan en el capítulo 6, en el versículo 37, dice, fíjate lo que dice, hermano. Y podemos leer
desde el 37 hasta el 65. Pero voy a leer solamente unos textos de allí para que veas qué es lo que quiero que veamos. En el versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. ¿Quién otorga? El Padre. ¿Te das cuenta? Nada más al que el Padre le otorga. No hay más. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos que no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora nota en el versículo 44 del mismo capítulo 6 de Juan: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. ¿Quién lleva al Padre? ¿Quién lleva a Cristo? El Padre. Es una elección limitada que le compete única y exclusivamente a Dios. Yo puedo hacer que la Biblia diga otra cosa si yo quito los textos de allí y los interpreto solos. Eso no es correcto, hermano. Nunca. Este es el contexto general de la Escritura. No hay otra forma. El versículo 65 dice, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí sino que... ¿Qué cosa más clara que esto queremos? ¿Te das cuenta? Es una expiación limitada. Tan claro como esto. Siempre que hablamos de elección, no falta quien diga: no, es que yo no estoy de acuerdo. No importa. Una cosa es que usted no esté de acuerdo, y otra cosa es que la Biblia diga otra cosa. No importa. Por eso es nuestro deber explicar y exponer el consejo completo de la Biblia. Por eso hablé desde antes. Por eso hablé con Abraham. ¿Quieres más para atrás ver la elección de Dios? Están Abel y Caín. ¿No? ¿Qué pasó con uno? Uno fue salvado y el otro no. ¿Qué pasó con Noé? Solamente entraron en el arca 8. ¿Te das cuenta? Está repleta la Biblia de esto. Y a veces no lo queremos ver. Y esto es lo que promulgaron los post-reformadores. Es esta parte. Hay otro punto también muy interesante. Entonces llevamos uno. El primer punto, llevamos tres. ¿El primer punto cuál es? La aprobación total. El segundo, la elección. Y el tercero, expiación limitada. Hay otro que se conoce como la gracia irresistible. La gracia irresistible. Una vez más, en este cuarto punto de la creencia del sistema calvinista, es el resultado lógico de todo lo que hemos visto anteriormente. Si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos debido a su naturaleza caída, que esto es lógico, y si Dios se ha propuesto salvarlos y Cristo ha consumado la salvación de ellos, entonces se deduce por lógica que Dios debe también proveer los medios para llamarles a los beneficios de la salvación. ¿Quién es el que está haciendo todo? Dios. Hay quienes ven esta parte de la gracia irresistible como el pedirle matrimonio a una persona. Y lo ven así: yo pido matrimonio y ella decide si se casa o no. No es así. Nosotros no podemos resistir a la gracia que es de parte de Dios. Ahora, ¿cómo nos llama? Sí, cierto, hay gente o todas las personas elegidas por Dios ahí están, y la Biblia dice que son predestinadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? No sé.
Mi responsabilidad es exponerles a todas las personas el Evangelio para que Dios los llame. Cuando es un llamado de parte de Dios, nadie se puede resistir. Absolutamente nadie. Sin embargo, el sistema calvinista de la teología, aunque profundamente lógico, es mucho más que un mero sistema lógico. Es un sistema de creencia bíblica pura que se encuentra finalmente apoyado en la palabra de Dios. Está apoyado, fundamentado en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, un texto que me súper encanta, hermano. Lo cito cada que puedo, porque es muy claro en cuanto a esta parte de el llamamiento de Dios. Romanos en el capítulo 8, versículo 30 dice: y a los que predestinó, ahí lo va a resumir rapidísimo el apóstol Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y otra vez, ya he explicado esto muchas veces. Todas estas palabras están en tiempo pasado, porque para Dios es como si ya hubiese pasado esto, por cuanto Él así lo dictaminó. Nota lo que dice desde el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, conforme a su decreto. No es, como enseñan los 5 puntos del arminianismo, no es que por cuanto Dios sabía, teniendo un error hermenéutico en la interpretación del texto, órale, no la persona en la masa, habiendo un error hermenéutico en la interpretación del texto, dicen que por cuanto Dios sabía que iban a creer en Él, por eso Dios los salva. Eso no te está diciendo el texto. El texto está usando una palabra griega sumamente importante, que es prognosis, y es conforme al decreto anticipado de Dios. No es conforme a que Dios sabía que tú ibas a creer y por eso te salva. No es así. Eso no dice el texto. Por eso es importante, hermano, que vayamos, cuando estamos estudiando, que vayamos a los idiomas originales en los que fue escrito, para saber qué fue lo que dijo el autor original y cómo lo podemos aplicar perfectamente nosotros a nuestros días hoy. Ahora, nota lo que sigue diciendo: los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, este es su propósito electivo. Así lo decidió Dios, porque a los que de antemano conoció, nota, de antemano, desde antes conoció, también los predestinó. Otra vez, Dios prepara tu destino. No eres tú, no es el azar del destino, no. Dios ya lo preparó con toda puntualidad. Preparó, está adelantado lo que Él hizo antes de que tú sepas qué es lo que vas a hacer. Él así lo diseñó, para que en el tiempo establecido por Dios, a ti te llegara el Evangelio y digas: sí quiero, sí voy, y seas irresistible. Tan irresistible como esto. Fíjate qué va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hay una fuerza de gravedad que gobierna el planeta, ¿cierto? Esto lo hace que cualquier cuerpo llegue al suelo. Por más que las aves vuelen, el día que dejen de volar, llegan al suelo. Son atraídos por la fuerza de gravedad. De la misma forma, así es la gracia irresistible para alguien que escucha el Evangelio y está predestinado por Dios. No se puede resistir. Viene a Él como una fuerza magnética irresistible. No te puedes ni quieres resistirte. De eso se trata. Ahora nota, ya te predestinó. Ahora te predestinó para algo específico. Por eso hablaba aquí de lo importante que es para nosotros entender
no solamente aprenderme los 5 puntos calvinistas de memoria o aprendérmelos en inglés con la palabra to live, es vivirlos. Porque nota lo que dice Romanos, nota lo que dice. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que ellos vivan como puedan. Eso dice el texto. ¿Para qué? Escucha, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo tenemos entonces la responsabilidad, después de haber entendido estos 4 puntos, tenemos la enorme responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que proclamaron los reformadores. Esto es lo que enseñaron. Quitar al hombre del centro de un servicio de adoración a Dios y poner por encima de todo a Dios, a Cristo. Cuando un púlpito no predica a Cristo, ese púlpito no sirve. No sirve. Tú y yo, si decimos que hemos sido atraídos por Dios, si ya fuimos elegidos por Dios, si ya nos llamó Dios de una forma irresistible, ahora reflejemos a Cristo, hermano. Para eso nos salvaron. Para que cada día nos conformemos más a la imagen de Cristo. Y en esto consiste la labor de cada uno de nosotros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que aquel que no puede, yo le ayude por medio de mi amor, de mi compasión, de mi cuidado, de la Biblia, y él entonces pueda reflejar a Cristo. De eso se trata. A mí no me interesa solamente el puro conocimiento, hermano. El conocimiento permanece. Dice Otto Sánchez, un muy buen predicador que les recomiendo que lo busquen. Dice que saber Biblia, enseñar Biblia y no vivirla, te convierte en automático en un hipócrita. Entonces no se trata de adquirir solamente conocimiento, se trata de vivir lo que ya sé. Y aguas, porque estamos en una iglesia que estudiamos, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y no vayas a caer en el error de decir, no, por eso yo ni llego, para que no me exijan. Perteneces acá y tienes toda la responsabilidad entonces. Ahora, hermano, no vayas a caer en otro error, porque no vayas a pensar ahorita ahí sentado, bueno, ¿y por qué sigue predicando la reforma? Si ya pasó el día 31. No ha pasado. Si tú y yo dejamos de vivir la reforma, se acabó la iglesia. La reforma es para siempre, hermano. Para siempre. Siempre, siempre, siempre. Nota lo que dice, fíjate lo que sigue diciendo el texto. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nota, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo debe de tener entre tú y yo, Él debe tener la preeminencia, Él debe de ser el number one. Ese es Cristo. Y entonces dice el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién te da palabras de vida eterna? Fíjate quién, como dicen los chavillos, hazme el paro, ¿no? ¿Quién brinca por nosotros? Nada más Dios, hermano. Ahí dice el texto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el Dios creador del universo va delante de nosotros, hermano. Lo más que pueden hacer algunos es matarnos y nos mandan con el Señor, hermano. ¿No eso es mejor? Eso es entonces el cuarto punto de la gracia irresistible. Y cuando tú y yo
hemos comprendido cada uno de estos 4 puntos, cuando lo hemos comprendido, vamos al 5.º punto calvinista, donde se va a demostrar que verdaderamente tú eres cristiano. Yo soy cristiano. El 5.º punto calvinista se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, o los verdaderos creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque otra vez la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre. Otra vez lo cierra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hay que vienen y dicen: sí, yo me comprometo, yo hago, yo masco piedras y hago pinole y chiflo y todo a la vez? No, hermano, no es así. Muchos han sucumbido ante una prueba, una tentación, y ya no regresan. Es la resistencia, la perseverancia, el aguante. La doctrina de la perseverancia de los santos es el último de los 5 puntos calvinistas. Con el fin de resumir, es importante que veamos cómo sigue el texto de aquí de Romanos, hablando de esta glorificación. Vamos allá, vamos allá. Pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Vamos a llegar con ropas desgastadas por aguantar? ¿O ni vamos a llegar? Yo he enseñado mucho y he dicho mucho desde aquí que si tú no tienes problemas con la gente de allá afuera, y no me estoy refiriendo a que les eches pleito, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si tu cristianismo no incomoda a la gente de allá afuera, tienes problemas, porque te pareces más a los de allá afuera y no a los de aquí adentro. De ese tamaño es. Quiero que notes, ¿por qué habla acerca de la perseverancia de los santos? Nota lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 8, versículos de 13 en adelante, porque ahí el evangelista nos va a explicar acerca de lo que es el ser un cristiano. Muchos parecen, cargan Biblias, se bañan cada 8 días, se peinan cada 8 días, hermano, llegan al estudio, oran, pero no son. Conozco el caso de alguien que se enojó contra Dios porque Dios no hizo lo que esta persona quiso que hiciera. Eso es terrible, ¿no? Muy terrible. Nota, Lucas capítulo 8, versículos de 13 en adelante. Y aquellos, está hablando acerca de la parábola del sembrador, y aquellos sobre la roca, que es, otra vez, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación caen. ¿Ya te diste cuenta? Se trata de permanencia. ¿Estos fueron realmente salvos? No. Oye, es que antes era creyente. No, nunca fuiste, antes te congregabas, pero creyente no has sido. Versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino se ahogaron, fíjate, se ahogaron por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no. Hermano, ¿en qué ocupas tu tiempo otra vez?
Vivimos afanados y turbados. Tenemos que perseverar en santidad, en devoción para con Dios, en reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Fíjate en qué ocupamos cualquiera de nosotros nuestro tiempo. Aquí dice, ¿quién no está preocupado? Levanta su mano. ¡Poing! ¿No? Fíjate otra. ¿Quién no quiere riquezas, hermano? Levanta su mano. Fíjate. ¿Quién no quiere los placeres de la vida? ¿Ya te diste cuenta en que ocupamos el tiempo? Por eso no producimos frutos. Porque estamos desgastando el tiempo en otra cosa, hermano. Y la perseverancia. Por eso te decía, y lo he dicho mucho, si no incomodamos a nadie en una reunión, hermano, cuando yo estaba en el despacho y había siempre una reunión, nadie se quería sentar conmigo, nadie me dejaban solo. Pues ya sabían a lo que le tiraban. Y luego que creí, dije, nadie se sienta conmigo, ¿y para qué voy? Yo ya no iba. Y luego dije, ¿pero por qué no voy a ir? Si siempre dan la palabra, pues voy a aprovechar y ya les predico. Y les caía yo bien gordo, hermano. Y cuando decían, oiga, pero al Fer no lo pongan, porque este nos va a adoctrinar. Esa era su frase. Hermano, ¿en qué ocupamos el tiempo? Esta es la perseverancia de los santos. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no veas por tu esposa, por tus hijos, no estoy diciendo eso. Porque no vas a decir, ay, ese pastor dijo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que ocupes el tiempo realmente en donde vale la pena la inversión. ¿No dice Mateo en el capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y está hablando, dice, y luego Lucas en el capítulo 7 dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Los qué? Los que no conocen a Dios. Y tú y yo sí conocemos a Dios, o cuando menos decimos que lo conocemos. Debemos de buscar otras cosas. Debemos de buscar la gloria de Dios, parecernos cada vez más a Cristo. En eso consiste la perseverancia de los santos, hermanos. Por eso tenemos vidas infructuosas, así, con esa categoría, vidas infructuosas, porque no le dedicamos el tiempo a donde debemos de estar. Oye, vamos acá, ay no, hace mucho frío. Oye, vamos acá, no, ¿qué tal que nos asaltan? Oye, vamos para allá, no tengo para la gasolina. Oye, vamos a hacer esto, no puedo. Y no puedo, 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 nunca puedes. Así somos. Nota lo que sigue diciendo el texto. Pero la semilla en buena tierra, estos son los que han oído la palabra. Nota que todo se trata de oír, ¿eh? Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su ¿qué? ¿Cómo se llama el quinto punto? La perseverancia. Entonces la perseverancia produce fruto. ¿Ya te diste cuenta? La perseverancia produce fruto. Otra palabra usada para perseverancia es resistencia, con su aguante. Ayer, hermano, fuimos a la carrera del pavo. Fuimos a corretear un pavo que no alcanzamos. Bendito pavo, estaba re ligero, corría más rápido que nosotros. Fuimos a la carrera del pavo, hermano. Yo no corro, por supuesto. No vayan a pensar que este cuerpecito es atlético. No, hermano. Sedentario. Y ahí hay de todo. Ahí van gente que se ve que se dedica a cuidar su cuerpo y que corren, pero súper bien. Y hay otros que no. Y hay los improvisados, los que dijeron, pues sí corran.
Me estoy hablando de veras. No se rían de mí. ¿Ok? ¿Y la resistencia? Así somos en la vida cristiana. No nos estrenamos, ni nos estrenamos, pero sí, hermano, no nos estrenamos. Como que siempre estamos nuevecitos. No nos entrenamos, hermano. Pasamos muy poco tiempo orando. Pasamos muy poco tiempo leyendo. Pasamos muy poco tiempo memorizando. Pasamos muy poco tiempo en la comunión con los santos, porque todos nos caen gordos y nadie tiene el nivel de santidad que yo manejo. Así somos de engreídos. Eso divide la iglesia, hermano, y no hay perseverancia. Nota lo que dice el texto. Es hermoso este texto, ¿no? Y este texto siempre es usado para evangelizar. Siempre. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Para nota lo que dice el texto. Por tanto, tened cuidado de cómo, ¿qué? Oís. Cuida cómo oyes. No solamente oigas con las dos orejas que Dios te dio, una izquierda y una derecha. Oye con los oídos del corazón, del espíritu, para que entonces haya una transformación en tu vida. Versículo 17, me lo ubiqué. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Al final de cuentas, Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nota, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la vida cristiana debe de ser fructífera, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere este versículo 17? Este versículo 17 lo usamos para cualquier cosa, para balconear a quien sea. Pero el versículo 17 está balconeando nuestra relación con Dios, nuestra santidad. Si yo soy verdaderamente cristiano, se va a notar, dice el texto. Y si no eres cristiano, se va a notar, dice el texto. No hay perseverancia. ¿Cierto? Esa es la perseverancia de los santos, hermanos. Tenemos que trabajar en estar fortalecidos. Tenemos que trabajar en oración. Tenemos que trabajar en lectura, en devoción, en muchas cosas. Pero tenemos que demostrar que hemos sido salvados por Dios en Cristo Jesús, para darle la gloria a Dios. De eso se trata. Porque para con nosotros, según dice Romanos en el capítulo 8, versículo 1, que para los que están en Cristo, ¿qué? No hay condenación. Esta palabra condenación tiene la idea en el texto original de crisis. No hay crisis ya para con nosotros delante de Dios, porque fuimos salvados. Nota lo que dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Escucha, hermano, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la perseverancia de los santos. Es esta. Nota versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios por ello. Pues por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
estamos viendo lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo lo que dijo Lucas allá en el capítulo 8 acerca de que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Conforme a qué andas? ¿Conforme a la carne? ¿Conforme al espíritu? No, es que yo ando conforme a la carne, no eres creyente. Porque no puede haber creyentes carnales. No existen. O no deben de existir. O sí o no. A los tibios le causan náusea a Dios. Los le causan vómito, ¿no? Náusea. Ay, viene un tibio, guácala. ¿Ok? Pues sí, pues no. No hay de otro, hermano. Y bendito Dios que tenemos pruebas, ¿no? Las pruebas las pone Dios para nuestro propio beneficio, ¿sí o no? Sí. ¿Y las pruebas qué producen? Es la misma palabra, hermano, del quinto punto. Es la misma palabra. Esa paciencia en el texto original tiene la idea de la perseverancia, de la resistencia, porque Dios nos empieza a pulir y nos quita todo lo que nos estorba, todo lo que nos estorba, y nos da resistencia para perseverar hasta el fin y dar una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Amén. Dios se trata en los 5 puntos calvinistas, hermano. Son hermosos y es el fundamento de la doctrina que hoy enseñamos en la iglesia. Como les dije, no los puso Juan Calvino, es un extracto de doctrinas bíblicas. Lo que está impreso o impregnado en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Eso enseña la Biblia. Así debemos de vivir tú y yo. Eso debemos enseñar a otros que vienen atrás de nosotros queriendo aprender. Y tengamos cuidado, mucho cuidado, de no provocar que alguien se tropiece por nuestro mal testimonio. Tengamos mucho cuidado de eso. Mucho. Examinémonos hacia adentro. No nos comparemos con nadie. Veamos hacia adentro. Y si estamos mal, pidámosle perdón a Dios. Y si sentimos que vamos medio bien, pidámosle perdón a Dios. Porque no vamos tan bien. Ya ese es un indicio de que no vas bien. Hermano, hagamos lo que la Biblia dice. Hace muchos años yo le dije a un hermano, es que voy a tratar de hacerlo. Me dijo, no pierdas el tiempo en eso. No trates de hacerlo. Ahí se te va a ir la vida. Simple y sencillamente hazlo. Es más rápido. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por todas tus bondades, mi Padre Celestial. Gracias porque podemos entender estos 5 puntos que son conocidos como el calvinismo. Señor, gracias porque a través de esta doctrina nos damos cuenta de la incapacidad que tenemos y de cómo tú en tu infinita soberanía, bondad y sabiduría nos predestinaste para salvación, sin que nosotros lo hayamos merecido. Ayúdanos, Padre amado, por favor, a poder vivir conforme a las normas establecidas en tu hermosa palabra. Señor, que no se nos pase la reforma, que la vivamos, para que muchos otros quieran venir al conocimiento de Cristo, de un evangelio no diluido, de un evangelio en donde Cristo es el centro y nosotros los beneficiados, de un evangelio que tuvo el costo más grande, la muerte de un inocente, tu Hijo amado. Señor, ayúdanos a reflejar. Para eso nos salvaste, para eso nos predestinaste, para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Rogamos para que cada uno de nosotros en lo individual lo podamos demostrar o podamos mostrar cada vez más a Cristo en nuestras vidas. Que nosotros menguemos y que Cristo crezca,
para la gloria de tu nombre. Fortalécenos como iglesia, Señor, y síguenos ayudando a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Ayúdanos ante nosotros mismos a estimularnos al amor de las buenas obras. Ayúdanos a amarnos, a atendernos, Señor, y a exhortarnos cuando es necesario. Muchas gracias, Padre, por tu bondad y por tu palabra.